Hola, hola familia, gracias por sintonizar, gracias por acompañarnos en cualquiera de las plataformas que nos estés viendo. Nosotros somos Arepa como Fongo. Bueno, probablemente si nos estás acompañando, yo estoy seguro que gran parte es un familiar, es quizás nuestra mamá, papá, nuestra esposa, estoy seguro, o alguna tía o tío que nos están viendo. Sí. Hoy nosotros vamos a iniciar este proyecto y queríamos primero, obviamente, presentarnos y darnos a conocer, mostrarles quiénes somos, hablar un poco de cuáles son nuestras expectativas, nuestra visión con este proyecto tan bonito que estamos comenzando, que se llama Arepa Común. Ahora, vamos a empezar a conocernos un poco más. Giovanni, ¿me puedes hablar un poco de ti? Hablarle a las personas que nos están escuchando para que sepan, ¿no? Un poco de quién tú eres y todo eso. Claro que sí. Saludos a nuestra audiencia. Mi nombre es Giovanni Rodríguez, para quien no me conoce. Soy primeramente hijo de Dios. Segundo, soy esposo, soy padre y finalmente soy hijo. Elegí por profesión ser contador. Más adelante en mi vida descubrí que la planificación financiera era algo que me apasionaba y junto a la educación financiera, pues ahora me dedico a enseñar a otros a cómo manejar efectivamente su finanza. No obstante, en el camino encontré a Cristo y me reuní con mi hermano Diego, al cual Dios nos colocó en este proyecto tan lindo en el cual vamos hoy a estar explicando qué es lo que vamos a estar haciendo. Bueno, Diego, ahora te pregunto yo, preséntate tú, ¿quién eres? Sí, mi nombre es Diego Hernández, soy originalmente de Venezuela, de Maracaibo, Venezuela. Soy igualmente hijo de Dios, amo a Jesús sobre todas las cosas. Dios ha transformado mi vida y además de eso, bueno, soy esposo, tengo una hermosa familia, tengo dos hermosas niñas. Soy ingeniero de profesión, ingeniero mecánico, y bueno, eso me trajo acá a Estados Unidos, donde nosotros nos reunimos en Midland, Texas, y tengo ya acá en Midland 6 años y con muchas ganas de compartir todo lo que Dios ha hecho en nosotros, todo lo que Dios ha hecho a través de nosotros y lo que va a seguir haciendo, porque estamos seguros que Dios es un Dios grande. Totalmente. Dios de amor. Y ahora yo te pregunto, Diego, ¿por qué estamos aquí? ¿Qué nos trae a este proyecto? Bueno, lo primero es que nosotros tenemos quizá un par de años conociendo, ¿no? Más o menos, sí, yo llevo viviendo en Midland alrededor ya casi de 3 años, viviendo en Texas como tal casi 7. Sí, entonces recuerdo que cuando nos conocimos era muy fácil para nosotros tener una conversación, Totalmente. tener una conversación de diferentes temas. Empezamos a hablar de deporte, llegábamos a hablar de Imagínense esta dinámica, él es fanático de los Astros y yo soy fanático de los Yankees, y a nosotros eso ha sido una rivalidad en los últimos años. Entonces hablábamos de deporte, hablábamos de béisbol, de básquetbol, de cualquier tema, pero donde siempre terminábamos hablando, lo que siempre coincidíamos, nos extendíamos a hablar, era sobre eso. Llegamos un día, recuerdo una tarde, a hablar de nuestro testimonio, y bueno, fue una oportunidad que un día se nos ocurrió, vamos a hacer. De hecho, se te ocurre a ti en algún punto la idea de establecer o hacer un podcast. Y yo creo que no lo tomamos con la seriedad que merecía la primera vez. Sí. Luego quizás pasaron algunos meses y retomamos la idea de, ok, vamos a hacer un podcast, ¿cuán complejo puede ser esto? Yo en el pasado había hecho Instagram Live y tenía alguna idea, y yo dije, bueno, Diego, de mi experiencia, pues vamos a necesitar esto y esto, y pienso que necesitamos como un tipo de estructura y no sé qué, pero no le dimos tanta seriedad aún así. No es hasta este año como tal que desde el inicio hemos estado organizando las ideas, dándole forma al proyecto, buscando un espacio donde llevar nuestro podcast, que de hecho tomo la oportunidad para agradecerle a todos los miembros de la iglesia Mid Cities aquí en Midland, que nos han prestado este bello anfiteatro para nosotros hablar sobre Cristo en un espacio de pronto pues mucho más relajado, sin tanta religiosidad o un protocolo religioso, sino una conversación entre amigos. Así es, así es. Ahora, ¿de dónde surgió esa maravillosa idea del Arepa como Fongo? A ver,
puedes contarle a nuestra audiencia? Bueno, yo les diría que inicialmente Diego viene con la idea de arepa con mofongo porque necesitábamos algo que nos identificara, que fuera nuestras raíces. Y obviamente Diego iba a elegir la arepa, yo creo que es el plato más reconocible de Venezuela. Y yo creo que tú tienes algo que decirle a nuestra audiencia. ¿De dónde es la arepa? La arepa de Venezuela, no hay otra respuesta. Y son dos manjares de nuestras respectivas tierras. El mofongo, por ejemplo, pues es un majado de plátano frito que se sazona con ajo, pimienta, sal. Hay quien le echa caldo de pollo para amasar un poco más fácil el plátano. Y particularmente se llena, a mí me gusta rellenarlo con carne de cerdo frita, pero se puede rellenar con cualquier tipo de proteína. Y la arepa, para aquellos que no sepan, ese manjar tan delicioso. La arepa, yo estoy seguro que Giovanni sabe que es una arepa, porque es una cosa venezolana. Pero la arepa es una mezcla hecha de harina de maíz precocida, con agua y sal, y prácticamente se hacen unas tortillas, se hace como una especie de, digamos, tortilla, o es redondo, se coloca al horno, se puede hacer frita, o se coloca de la forma que tú quieras, queda un poco gruesa. En El Salvador le llaman pupusas, que es muy parecida, en México le llaman gorditas, eso lo aprendí cuando llegué aquí, empecé a conocer personas de diferentes países, pero la arepa no tiene, cuando su mezcla no está rellena de nada, al menos que uno la abre, le echa pollo, jamón, o le echa carne, con lo que quieras rellenarla, tú la puedes rellenar. Pero bueno, se acompaña de una proteína, de huevo, de queso, de lo que tú quieras comer, pero realmente lo que hay que rescatar aquí es que la arepa como mofongo, eso no, nosotros somos dulces. Sí. Y si conoces el concepto de ambos platos, inicialmente no tiene ningún tipo de sentido comer estos dos platos juntos. Primero porque son pesados, son dos tipos, en el caso del plátano, un majado de mucha fibra, ¿no? y carbohidratos. En cambio, la harina de maíz de la arepa son más carbohidratos, entonces no tiene sentido. Sin embargo, a veces nuestras vidas parecen que no tienen sentido, y solamente hay una cosa que le puede dar sentido, y es Cristo. Y eso es lo que nos trae precisamente a hacer esta mezcla que no tiene sentido, pero que tiene sentido, y es porque ambos tenemos a Cristo en nuestro corazón. Y este espacio lo hemos creado con el propósito de exponer más que todo la vida realmente de un cristiano, y específicamente de los hombres, cosa que muchas veces llevamos cargas que no hablamos y tenemos retos por delante que no hablamos, sin embargo nosotros estamos constantemente en esa batalla, y es Cristo quien nos sostiene, es Cristo quien nos lleva, y yo pienso que es importante hablar. Sí. Y hay un lema que hemos tomado para este proyecto, que es el Proverbio 27:17, que dice: como el hierro se afila con el hierro, así un amigo se afila con su amigo. Y aquí esto va a ser una dinámica para nosotros dialogar acerca de las batallas continuas que llevamos, que a través del tiempo pueden ser diferentes. Por ejemplo, Diego puede tener experiencias en problemas dentro de su pareja, yo puedo haber tenido experiencias en problemas con el alcohol o con algún tipo de droga, y pues vamos a ir poniendo nuestra experiencia, y cómo Cristo, que es la figura principal de este proyecto, pues nos ha ayudado a crecer. Sí, es para mí emocionante ver cómo, aún como somos dos culturas diferentes, venimos de raíces diferentes, hay algo que nos une, que es el reino de Dios. Es lo que nos hace sentir familia, nos hace coincidir, y va completamente en concordancia con lo que nosotros hemos sentido cuando nos podemos, ¿no?
nos sentamos un día a hablar y podemos hablar de cualquier cosa, pero siempre terminamos hablando de Cristo. Terminamos hablando de nuestro testimonio. Recuerdo, ¿sabes? Cuando hablamos de nuestro testimonio y fue impactante escuchar tu historia. Quizás para ti también fue de mucho, muy edificante conocer mi historia. Total. Y así mismo sabemos que tú que nos estás escuchando tienes una historia. Tú que nos estás escuchando tienes algo en tu corazón, tienes algo en tu mente que tal vez no se lo has dicho a nadie. Este es un espacio donde nosotros queremos dirigirnos y con nuestro testimonio, con nuestro ejemplo, no porque seamos perfectos, porque estamos todos los días trabajando duramente en ser mejores, parecernos más a Cristo, pero que nosotros podamos que ustedes pueden entender que son como todas las personas, son como nosotros, son como las personas que ven en la iglesia, son como las personas que ven en el supermercado, en la ferretería, donde quieran que ustedes vayan. Entonces de eso se trata y de ahí nuestro lema, ese proverbio que acaba de leer Giovanni, y es donde eso es como nuestro basamento, nuestra fundación para iniciar este podcast. Totalmente, y partiendo de esa premisa que entonces vamos a hacer la invitación a ustedes que nos ven, hombres que nos ven, y de la única manera que vamos a crecer espiritualmente, profesionalmente, es que podamos ir hablando sobre nuestra batalla y de pronto mi amigo puede ayudarme a vencer la batalla que yo estoy llevando a cabo y de pronto yo tengo algún tipo de experiencia que le sirva a Diego o a otra persona que pueda entonces utilizar esa experiencia para seguir creciendo. Así que moviéndonos entonces en este primer episodio, nos vamos a dialogar entonces acerca de quiénes somos en Cristo, cuál es nuestra identidad, porque quizás no lo conoces, pero tú tienes una identidad en Cristo y hoy simplemente vamos a tocar pinceladas de lo que Dios nos dice que somos. Así que Diego, para ti, mencióname algunas palabras clave de la identidad que Dios te da. No, buenísimo. Para mí ese es el tema central de hoy, definir quiénes somos en Cristo. Y lo primero, si me preguntan quién soy en Cristo, la primera palabra que viene a mi cabeza es hijo. Y es que para mí Dios es tan grande, que a pesar de mis pecados, estoy seguro que a pesar de tus pecados y de todo, envió a Jesús al mundo para que perdonara, o sea, para que Jesús se sacrificara por nosotros en la cruz y perdonara nuestros pecados. Él se llevó mis pecados, los tuyos, los pecados de todos en la cruz. Y eso fue prácticamente algo que marcó mi primer encuentro con Dios. La primera vez que yo me encontré con Dios, y ya voy a hablar un poco más de eso en el próximo episodio, lo voy a ahondar. Yo estaba necesitando una palabra, estaba queriendo recibir algo de Dios, lo estaba buscando y tenía una Biblia al lado de mi cama y cuando abrí la Biblia cayó en el capítulo de Hebreos 12, versículo 6, estaba en la primera línea o la primera porción de la página izquierda. Recuerdo que decía, pues el Señor disciplina a lo que ama y castiga al que recibe como hijo. En ese momento, cuando yo busqué a Dios y Dios me responde y me dice, te estoy disciplinando porque te tomo como hijo, porque te veo como hijo. Ahora que soy padre, lo veo de esa forma, que un padre que disciplina, un padre que instruye, un padre que guía, es un padre que ama. Y de esa misma forma Dios me amó en ese momento y eso fue algo que cambió mi mente y me hizo un clic y me hizo avanzar conforme al propósito que él tenía para mí. Y Dios me dijo, hey, yo te amo, por eso estás pasando por esto. Necesitas moverte donde estás. Entonces, esas dificultades nos hacen acercarnos más al corazón de Dios y es la primera definición que tengo en mi mente de quién soy en Cristo. Soy su hijo. La segunda es que soy embajador. Y esta me gusta mucho porque realmente somos llamados, una vez que aceptamos a Cristo, somos llamados a representar a Cristo donde quiera que vayamos. Un embajador no es más que un representante
es un diplomático, una persona con importancia, con envergadura, una persona con relevancia donde quiera que va. Nuestros países tienen embajadores en otras naciones y representan a nuestros países en otras delegaciones o en discusiones o en... Y no se limita a la diplomacia o a la política. Ya tú como ciudadano de esa particular, de ese territorio o de ese espacio, porque chiste interno, los maracuchos viven en la República Independiente de Zulia, del Zulia, así que ellos son venezolanos, pero también son representantes de su estado Zulia, nuestra cultura, nuestras tradiciones. correcto. De mi parte, pues yo soy representante, soy embajador de Puerto Rico. De pronto nosotros, de manera política, no tenemos, por la situación política, son otros temas, no tenemos embajadores que vayan a otras naciones, pero nosotros, siendo su ciudadanos, nacidos, criados ahí, pues somos embajadores. Y Cristo nos ha llamado a ser embajadores de su reino. Una vez conocemos a Cristo, pues Dios nos llama a ser embajadores de su reino y hablar de las buenas nuevas que Él trajo a su creación, que es la humanidad. Exacto, y siendo embajadores, somos representantes de Dios en el mundo. Vivimos en un mundo que sabemos que tiene, como dice la palabra, hay aflicciones, hay situaciones que uno, cuando la mira, uno dice, ¿cómo puede ser que esto pase en este mundo? Hay guerras, hay problemas. Pero donde tú llegas, donde yo llego, y así al menos me veo yo, soy ese embajador o ese representante que Dios trae al mundo para traer paz, para impartir su palabra, para traer esa gracia, para traer ese amor. El amor que Jesús nos enseñó, el amor que Jesús nos predicó. Esa es la segunda palabra, y hay un versículo en Mateo 28:19 que dice, por tanto, y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces eso es lo que somos. Yo me veo como siendo venezolano, con todo lo que hemos vivido como venezolanos, que hemos salido de nuestros países, donde quieran que me vean en la calle y dicen, oh, soy venezolano, o la comida, o me identifican por algo, como dije, por arepa, o por una empanada, o por lo que sea, o por los colores de mi bandera, pero soy una embajada. El tercer punto es que soy sal. Y es que hay un versículo donde Jesús habla de la sal. Y desde que yo escuché la primera vez ese versículo, siento que me marcó. Porque así como somos embajadores y llegamos a las naciones para predicar la palabra, como le dicen Mateo, la acaba de leer, también somos capaces de sanar. La sal limpia, sana, purifica. El sistema de purificación de agua de las casas, un ejemplo, como ingeniero lo puedo explicar, pero es simplemente agua, la sal quita los minerales que el agua no debe tener para que nosotros la podamos usar, y lo usamos mucho aquí en esta ciudad donde vivimos, ¿no? La sal purifica, limpia, y es lo que nosotros somos, porque somos llamados a eso a través de la palabra de Jesús. Y también, perdona que te interrumpa, la sal también conserva. En tiempos donde no había refrigeración, pues las personas utilizaban la sal para preservar las carnes y que no se les dañara. Y parte del propósito de que nosotros seamos sal es que entonces preservemos la palabra de Dios, que aquellos que andan fuera, que están perdidos en el mundo, pues hay la palabra, ¿no? Y que luego entonces sean conservados, sean sellados bajo el Espíritu Santo. Y por eso Dios entonces nos llama a ser sal. Demos sabor al mundo, donde llevemos las buenas nuevas, la noticia de salvación. Y no solo la noticia de salvación, es los tesoros que te esperan cuando entregas tu vida a Cristo. Hay tantas cosas buenas que te van a estar pasando. No es una vida perfecta. Dios, Jesucristo lo dijo, vamos a seguir viviendo una vida de aflicciones, pero hay unas grandes cosas que vamos a encontrar en el camino, y que de hecho vamos a estar hablando sobre eso en episodios próximos, incluyendo nuestros testimonios de cómo hemos sido transformados y revelando un poco, ¿no?,
qué son esos tesoros que puede estar aguardando. Así que Mateo 5:13, refiriéndonos a ese versículo que Diego habla, dice 5:13, dice Mateo: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Así que la sal nos conserva, nos da sabor y nos purifica. No, y si la sal se desvaneciera, es como si nosotros perdiéramos ese propósito de ir a sanar los corazones, de ir a las naciones. Como somos sal, también somos luz. Y ahí es a continuación del versículo de la sal. Dice el Mateo 5:14-16: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz ni se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz, nuestra luz, delante de los hombres, nuestras obras, y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Sí, me encanta porque eso somos llamados a hacer luz en las tinieblas. Como lo comenté anteriormente, en el mundo hay cualquier cantidad de aflicciones y la oscuridad existe. Sabemos que el mal existe, sabemos que hay cosas que van a seguir pasando, pero nosotros somos esa luz, pero no es nuestra propia luz, no es una luz que nosotros creamos, es una luz que nosotros buscamos, y es la gracia de Jesús a través de nosotros siendo esa luz para las demás personas. Total. Ahora, ¿puedes comentarnos en tu audiencia cuáles serían los términos que te definen aquí como hijo de Cristo o para quién eres tú en Cristo? Bueno, yo cuando comparto contigo lo de ser hijo, yo más adelante hablaré de mi testimonio, pero una de las palabras que me marcan es que Dios en algún momento le revela, ¿no?, a su discípulo que ya la salvación o el reino no está limitado solamente para los judíos, que eran el pueblo escogido, sino que con la llegada de Jesús se abrió una ventana de nuevas oportunidades para que fuesen salvos y fueran más que todo recibidos y entendidos de esa invitación al reino de Dios, a los gentiles, que somos todos aquellos que no somos judíos. Y a mí me marca eso porque entonces dice que una vez aceptamos la invitación que Cristo nos hace, nos podemos llamar hijos de Dios porque Él nos otorga así ese privilegio. Y a mí eso pues me marca de manera significativa. Pero también pienso que somos mimados. Esa yo creo que es mi segunda palabra, mimados. Dios dice justo en el Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y esto lo que me recuerda es cuando mi hija estaba de camino, estaba en el vientre de su madre, y nosotros estábamos en todos los preparativos para recibirla. Y adornamos el cuarto del apartamento y yo armé la cuna y mi esposa me ayudó a seleccionar la ropa que ella iba a estar vistiendo en los próximos meses, el tipo de pañal que le íbamos a colocar, entre otras cosas. Y este es el tipo de mimado, el tipo de cuidado que Dios tiene con nosotros, que somos sus hijos. Al crear primero, Él contempló primero que dónde yo voy a ubicar a mi creación, donde yo voy a ubicar a mis hijos, y creó todas estas maravillosas cosas, creó los mares, creó las montañas, estos paisajes hermosos que particularmente, debo decir, aquí en esta zona oeste de Texas, aquí no hay montañas, pero los mejores atardeceres y los mejores amaneceres los puedes ver aquí porque al estar todo tan plano, ves el sol subir y ves ese espectáculo de colores, de cómo se despliega el sol en las primeras horas de la mañana y en las horas finales del día. Así que pienso que somos mimados. También pienso como una tercera palabra de describir que somos rocas, somos fundamentos. No hay una casa que se sostenga sobre la nada. Tiene que haber un fundamento, tiene que haber una base, una zapata, como diríamos en Puerto Rico. Y dice Mateo 16:18. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y impresionante, ¿no? Que
que Dios elige a un grupo de personas. Y esa es la fundamento, esa fue la iglesia primitiva, ¿no? Y de ahí hemos ido construyendo poco a poco este cuerpo, que a lo que le llamamos iglesia, que es el cuerpo de Cristo, siendo Cristo la cabeza y nosotros el cuerpo. Y finalmente pienso que somos guerreros. Efesios 6:12 lo pone Dios, dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, contra los gobernadores de las tinieblas en este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Así que Dios nos dice que vamos a estar en una guerra y que va a ser constante, porque dice, porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, o sea, no vamos a estar luchando entre nosotros, sino contra los principados, contra las potestades de las tinieblas, contra los gobernadores de las tinieblas, o sea, que es una guerra espiritual. Y por eso es que a veces es tan incomprendido la palabra de Dios, porque la gente se olvida y toma todo personal con la persona, y lo que no están viendo es qué hay detrás de esa persona, qué es lo que está atormentando a esa persona que la tiene de mal humor. Quizás puede ser un pasado oscuro, un pasado donde fue maltratado, donde pasó un sinnúmero de situaciones. Quizás una persona está atravesando por una mala situación financiera y de pronto no puede pensar de manera clara. Y las guerras no son contra la persona, es contra lo que está atormentando o quitándole o robándole la paz a esa persona. Entonces, Dios nos llama a ser guerreros de luz. Y pienso que esas es como que las 4 descripciones o adjetivos de mi identidad, de lo que Dios dice que es mi identidad en Él. Soy un hijo de Él, soy mimado, soy roca y soy guerrero. En el caso de Diego, hijo, embajador, sal y luz. Entonces, ahora resumiendo, ¿qué nos dice que somos Dios? Porque somos iglesia. Sí, todos somos iglesia. Nosotros también queremos dialogar informalmente cuál es el papel, cuál es la vida del hombre cristiano, y no queremos hacerlo de una plataforma tradicional religiosa. Estamos comunicando a ustedes a través de un video, de un audio, como ustedes nos estén escuchando, pero es porque no importa donde tú estés, la iglesia no es el edificio, la iglesia somos nosotros aquí hablando, hacemos una iglesia porque estamos clamando a Dios, estamos buscando a Dios, estamos recitando las palabras que Él nos ha dado a través de Jesús. Entonces somos casa de Dios para cumplir el propósito. Esa casa en nuestro corazón, nosotros tenemos las herramientas, porque ya Dios nos las dio para cumplir ese propósito. Hay un versículo en 1 Corintios 12:27 que dice, si lo puedes leer, dice, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Lo que nos apela a que Diego tiene una función. Si fuéramos un cuerpo, Diego puede ser el corazón, yo puedo representar los riñones, y cada uno tiene una función. De igual manera, en el cuerpo de Cristo, que somos cada uno de los que hemos confesado y hemos creído en nuestro corazón que Jesucristo ha sido y es el Hijo de Dios y vino a pagar el precio de nuestros pecados, pues cada uno de nosotros tiene una función dentro del cuerpo. Y aunque compartimos roles similares, ¿no? Tenemos que ser embajadores, tenemos que hablar de la palabra de Dios, lo podemos hacer de diferentes maneras. Nosotros hemos decidido hacer este proyecto de hacer un podcast donde vamos a estar exponiendo y discutiendo varias cosas. Hay personas que tienen el don de ser pastores, hay otros que son líderes de jóvenes. No sé cuál es tu experiencia. Ser maestro, ser evangelista o profeta, o todos esos roles están en la palabra cuando se empezó a levantar la iglesia. Y no recuerdo exactamente ahorita el capítulo donde está, pero sí sé que hay una distinción. Pero indiferentemente de cuál sea tu rol, todos juntos hacemos la iglesia. Porque la fortaleza o el don que cada uno tiene puede edificar la iglesia, levantar la iglesia. Ahora, el segundo punto que queremos dialogar informalmente es que todos estamos enfrentando a un gigante. Y creo que lo mencionamos al principio. Cuando
definimos este proyecto, paramos los temas que vamos a hablar, conversamos sobre qué Estados Unidos tiene en nuestro corazón, acordamos algo. Fue algo que el Espíritu Santo siento que nos convenció a los dos por separado, y cuando llegamos a hablar fue algo como que instantáneo. Reconocemos que hay una necesidad en los hombres. Hay una necesidad porque normalmente nosotros como hombres enfrentamos todas las batallas en silencio. Y también creemos que para nosotros como hombres no es machismo. Puede ser que sea machismo en este mundo y lo reconocemos, pero tratamos con esa batalla en nuestro corazón, en nuestra mente, y nos cuesta avanzar, ¿no? Entonces, ¿qué estamos haciendo acá? Estamos exponiendo quizás con nuestro testimonio, con nuestra experiencia, o con lo que con lo que Dios haya hecho en nuestra vida, de hacerles entender que hay historias iguales a las de ustedes que nos están escuchando. Todos estamos enfrentando a un gigante, todos estamos exponiéndonos a aflicciones y a problemas. Entonces Dios quiere transformar eso, Dios quiere sanar, Dios quiere darnos la oportunidad de ser mejores esposos, mejores padres, mejores personas, mejores hijos. En nuestro trabajo, ser mejores empleados. En el caso de que seamos jefes, pues ser mejores jefes, ser mejores líderes. Y definitivamente ese es el lema. Todos estamos enfrentando un gigante. En el caso de Adán fue la obediencia. Dios le dio un mandato. ¿Y qué fue? Bueno, uno de sus gigantes, pero el principal fue la obediencia. Él fue desobediente y por eso estamos aquí. En el caso de David, del rey David, el adulterio. Un hombre estando casado se decidió, tomó la decisión, ¿no?, de aventurarse con una mujer que no era su esposa, llamada Betsabé. En el caso de Salomón tenía alrededor de 1000 esposas y amantes. Creo que eran 700 esposas y 300 amantes. En el caso de Pedro, del apóstol Pedro, que es el fundamento, el líder de esta iglesia de Cristo, era la falta de fe. Tenía una falta de confianza y dudaba. Y en el caso de Jesús, que es nuestro maestro, que es nuestro ejemplo a seguir, era su propósito. Su gran gigante era cumplir su propósito. Si él no hubiese sido obediente con el Padre y no hubiese sido leal y fiel a lo que su Padre lo envió, pues no hubiese cumplido su propósito. Así que su propósito era con lo que él se enfrentaba todos los días. Yo tengo un propósito que cumplir y me estoy enfrentando a él todos los días. Y él tenía miles de distracciones y tenía múltiples, digamos, maneras de ser atacado. Sí. Y sin embargo, él fue claro y recto en lo que él vino a hacer. Eso me recuerda que aún Jesús, en su humanidad, porque sabemos que Jesús llegó como hombre a este mundo, ¿no? Se apartó, ahora lloró. Vemos, se molestó también, tiró una belleza. Si vemos a Jesús como hombre, vemos que Jesús era igual que nosotros. Era igual que nosotros, enfrentando los mismos problemas, pero la diferencia es que ese propósito que él tuvo lo llevó a que él reconociera siempre al Padre, y es lo que nosotros estamos buscando, parecernos más a Jesús. Ahora, el tercer objetivo que nosotros tratamos con a través de este proyecto es proveer la perspectiva de las batallas que nosotros enfrentamos diariamente como hombres cristianos. Y creo que ya Giovanni adelantó un poquito sobre ese tema porque habló de que somos guerreros. Pero yo veo que a diario esas batallas que nosotros vivimos, como lo estaba diciendo, las vivimos solos, pero ¿qué herramientas? Esa es una pregunta que yo me hice cuando estaba escribiendo las notas para este episodio. ¿Qué herramientas tenemos para pelear esas batallas? ¿Qué herramientas usamos? Si usamos, de repente sacamos de nuestro bolso la ira, o sacamos el orgullo, o sacamos quizás el resentimiento, o sacamos rencor, o si sacamos el desánimo. Todas esas herramientas que Dios nos está dando, precisamente pretenden luchar contra esos síntomas, contra esas situaciones que
que como humanos podemos sentir. Yo diría que también, argumentando a lo que has mencionado, cuando te preguntas qué herramientas tenemos, bueno, pues Dios nos provee la armadura. Exacto. Y eso vamos a entrar en detalle más adelante. Efesios 6, del 10 al 18, nos describe perfectamente. Pablo nos describe en su carta a los Efesios perfectamente qué es lo que tenemos que utilizar para poder vencer en esta batalla espiritual. Recuerden, nuestra batalla no es con nuestra esposa, es lo que atormenta a nuestra esposa. En el caso de si eres mujer, ¿qué está atormentando a tu esposa, a tu pareja? En el caso de ti misma o a ti mismo como persona, pues ¿quién te está atormentando? ¿Quién te está robando la paz? ¿Quién te está haciendo olvidar tu identidad en Cristo? O que simplemente te está nublando de ver cuál es tu verdadera identidad. Yo creo que lo más crucial que Dios a través de su Hijo Jesús nos enseña es que a Él nunca se le olvidó cuál era su identidad. A nosotros se nos olvida diariamente, andamos enfocados en los trabajos, en nuestros propios logros personales, en nuestras propias metas, en el yo. Y Jesús hablaba siempre del Padre, del reino, de ser, si tú querías ser el más grande en el cielo, pues tenías que ser el más pequeño en la tierra y ser el servidor, no ser jactante. Siempre Jesús nos enseña que es yendo a la fuente, yendo al Padre. Y vamos a estar reforzando a través de nuestros episodios qué cosas podemos hacer para empoderarnos y mantenernos fieles en nuestra batalla contra lo que representa nuestro enemigo. Sí. Bueno, y por último, en ese punto, otra de las cosas que ya hemos tocado el tema de guerreros, pero también tú te podrías preguntar, que nos estás escuchando, ¿qué implica ser un guerrero? Porque no solamente, por ejemplo, puedo pensar así como que está a la defensiva, y está queriendo defender de todo o de todos, y no, precisamente no es eso. Dios nos dio un corazón de guerreros y lo que nos dio fue el deseo de ponernos de pie y que a medida que nosotros avancemos en nuestro día, yo tengo una visión. Mi visión es, yo me levanto de la cama, pongo el pie fuera de la cama y ya empiezo mi batalla, ya empiezo mi pelea. Y a medida que nosotros, como les iba diciendo, estamos luchando día a día, Dios nos refuerza ese corazón, pero tenemos que buscarlo a Él. Tenemos que, y es el diseño, o sea, así Dios nos hizo, Dios nos dio ese corazón, Dios nos dio esa forma de guerrero. Cuando nos vamos al Antiguo Testamento, puedo ver cómo el pueblo de Israel pasó por guerra tras guerra. Guerra contra el pueblo de Babilonia, guerra contra otros pueblos que querían dominar su territorio. Todo el tiempo era como una manera de defender lo que era de ellos, pero se olvidaban de quién era Dios. La diferencia aquí, lo que nosotros vamos a hacer, es que nosotros vamos a reforzar nuestra identidad primero, reconocer a Dios primero, para después salir a la batalla, para después salir a la guerra. Así que yo creo que, recapitulando, tenemos una identidad en Cristo y tenemos una serie de cualidades que vamos a ir a estar conociendo. En el caso de los hombres particularmente, Dios nos llama a ser guerreros porque dentro del rol que en su diseño perfecto de hombre, mujer, en familia, es que nosotros vamos a estar siendo protectores, vamos a estar de pronto asumiendo una serie de decisiones que no nos gustan, pero nos tocan porque Dios nos ha llamado a eso. Y bueno, vamos a estar desmenuzando más adelante lo que es ser guerrero, qué implica ser un guerrero, qué tipo de batallas, por ejemplo, Diego ha ido enfrentando a través de su vida cristiana, cuáles batallas yo he estado enfrentando, y así que ustedes puedan de pronto también sentirse en la confianza de compartirnos a través de la caja de comentarios o a través de mensajería directa a través de nuestras redes sociales, que nos puedan entonces comunicar cómo ustedes se sienten. Yo sé, varón, que estás allá, que no te vas a sentir cómodo compartiendo tu historia, así que no tienes que sentirte
de pronto obligado a hacerlo. De hecho, tampoco tenemos esa intención. No obstante, nos gustaría que nos compartieras tu historia, que pudiéramos de pronto traerla a discusión en esta plataforma, que simplemente lo que quiere es poder ayudarte a ti, varón, que estás allá afuera, empoderarte con la palabra de Cristo y que puedas ganar tu batalla, que puedas defender a tu familia, que puedas defender todo lo que representa Cristo en tu vida y en la vida de cada uno de los miembros de la iglesia. Así que una vez más bien culmina este episodio, pues vamos entonces a entrar en materia de discusión y Cada tema que tratemos. totalmente. Okay. El último objetivo que Nos hemos trazado. que nos hemos trazado como parte de este podcast es estudiar las historias bíblicas para contrastar el rol de hombres y mujeres. Y quizás si eres mujer y nos estás escuchando, pues hemos repetido varias veces que nos enfocamos mucho en los hombres porque fue lo que Dios puso en nuestro corazón cuando estábamos preparándonos para este episodio. Pero también hay tanto propósito a través de ustedes mujeres, hay tantas cosas que ustedes pueden tomar, y la palabra de Dios no discrimina entre ser hombre o mujer. Sabemos que hay historias que podemos tocar y que podemos identificar y Giovanni va a hablar un poco de esa historia, es cómo Dios obró a través de bien sea hombres o mujeres, y contrastamos esos roles y vemos que Dios fue glorificado a través de eso, y vemos que podemos traer ejemplos que nos edifiquen y nos hagan crecer. Yo creo que más bien también tiene que ver con, ya sabemos que tenemos una identidad en Cristo, pero dentro de la identidad en Cristo, ¿cuál es la identidad que tiene el hombre versus la mujer? Y vamos a estudiar los roles a través de las historias bíblicas que tenemos, ¿no?, grabadas en este libro tan maravilloso. Vamos a ir a desmenuzar la vida, por ejemplo, de Ruth y contrastarla con la vida de Esther. En el caso del rey David, contrastarla con la vida de Jesús. La vida de los mismos apóstoles, que de pronto podemos aprender algo de ellos. En el caso de Pedro, yo me identifico muchísimo con Pedro. ¿Por qué? Porque muchas veces yo como cristiano dudo, y no es que dudo de Cristo, dudo de mi fe en Cristo. Muchas veces, como Pedro, totalmente, habrá personas que se ven en una situación donde, hey, tú eres el cristiano, y te sienten como amenazado o atacado, y quizás entonces niegan, como Pedro también lo hizo. Así que no somos tan diferentes a la iglesia primitiva o a aquellos que decidieron seguir a Jesús en el Nuevo Testamento, ¿no? Y antes de la llegada de Jesús, los que decidieron seguir al Padre, a Yahvé. Así que vamos a estar entonces hablando acerca de esa historia bíblica e identificando pues cuál ha sido el rol de cada uno de ellos, y ahí pues también aprovechamos y aprendemos un poquito de historia bíblica y vamos entendiendo realmente de qué se trata esto. No, buenísimo. Estamos muy emocionados, estamos listos para seguir avanzando con esto, y bueno, antes de cerrar, antes de culminar este episodio, solamente queremos hacer un repaso para que podamos recordarle a nuestra audiencia de qué hablamos hoy, cuál fue nuestro foco del día de hoy, Giovanni. Si puedes. Claro que sí. Yo pienso que primeramente pues hablamos acerca un poco de este punto histórico que pega pero no pega, y siempre identificando que lo que nos junta, lo que nos une es Cristo, y es la figura más importante de nuestras vidas. Nosotros podemos estar con muchos problemas, con muchas adversidades, pero nunca debemos perder de perspectiva que contamos con un Padre que nos cuida. Dice su palabra que no tenemos que preocuparnos por nada, que no tenemos que tener miedo por nada, que tomemos cada día con su propio afán. Y eso es bien importante. Así que primeramente hablamos acerca de quiénes somos. Somos hijos, somos embajadores, somos personas mimadas, somos guerreros. También hablamos un poco, ¿no?, de lo que vamos a estar haciendo en este
precioso proyecto que Dios nos ha puesto y más que todo es como un servicio público a aquellos interesados o curiosos a conocer a Cristo. Y vas a comentar algo. No, simplemente eso, que tenemos un corazón dispuesto para compartir lo que Dios ha hecho con nosotros y para que muchas vidas sean impactadas. Si no son muchas, si es una vida, Ya hay ganancia. ya es ganancia, porque no se trata de fama, no se trata de números, simplemente se trata de que el nombre de Dios llegue a los corazones de ustedes que nos están escuchando. Y el tercer punto es hablar un poco más de la identidad que nos dio Jesús. ¿Quiénes somos? Ya Giovanni lo rescató, pero entender qué ha hecho Él en nuestras vidas a través de su sacrificio y quiénes somos nosotros hoy, por eso estamos acá. ¿Okay? Así que sin más a que agregar, yo simplemente me despido, le doy las gracias por sintonizarnos, gracias por estar con nosotros y nos vemos en un próximo episodio de Arepa como Totalmente, definitivamente. Cuídense y gracias por sintonizar. Y antes de que se me olvide, si el contenido del día de hoy te ha sido de bendición y has creído en tu corazón que Jesucristo es el Hijo de Dios y que ha sido levantado de entre los muertos por su Padre, hagamos la siguiente oración y sé salvo hoy mismo. Inclina tu cabeza y cierra tus ojos. Jesús, perdona mis pecados, lávame con tu sangre, escribe mi nombre en el libro de la vida. Hoy te confieso y te acepto como mi único y exclusivo Salvador. Espíritu Santo, ven a morar en mí. Amén. Sé salvo.